Quiero agradecer mucho a... Anelén, no sé si estás hablando, se te desactivó el micrófono. ¿O se fue? Se fue, se le salió. Justo que estaba agradeciendo, bueno. Si no, autopresentate y la esperamos y después. Bueno, me autopresento. Lo que les voy a presentar es mi plan de trabajo doctoral, que empecé con una beca CONICET el año pasado, en abril. Perdón, Y, ya volví. Disculpen, bueno. pero lo que ocurre es que cuando lo abro con el programa de Zoom, me hace estas cosas. Tengo que entrar por el browser, con la página, no hay vuelta. Bueno, quiero agradecerle, retomo, quiero agradecerle a Clara por hacer la presentación de hoy en el ciclo de seminarios de CERSOS CONICET. Va a presentar su plan de tesis. El título de la misma es El modelo de especies fundantes como abordaje para la restauración de pastizales naturales en el ecotono Pampa Austral Caldenal. Bueno, todo tuyo, Clara. Buenísimo, gracias, Anelén. Ahí entre las dos hicimos una presentación. Como decía Anelén, este es lo que les voy a presentar es mi plan de trabajo doctoral y lo que lleva de avance en este año y poco más que medio. Mi lugar de trabajo es acá en CERSOS, esos son mis directores, Alejandro Loidi, Daniel Pérez de la UNCO y Santiago Sarandón de la Universidad Nacional de La Plata, y el doctorado lo estoy cursando en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, y el doctorado se llama en Ciencias Aplicadas con mención Ambiente y Salud. Y si alguien tiene preguntas, a mí, no sé, Anelén, si hay una forma así estipulada, no me acuerdo la verdad de los demás seminarios, si prefieren que las preguntas sean al final, yo la verdad prefiero que sean durante, porque por ahí se hace un poco más llevadero, así que no tengan problema en preguntarme si están ok los organizadores con eso. No, para mí es a gusto del disertante, así que si que no hay inconveniente en que te pregunten durante lo que vos estás dando la charla, nosotros tampoco. Buenísimo, bueno, entonces pregunten nomás si hay preguntas. Como a modo de introducción, elegí un poco esta foto porque me parece muy gráfica. Mi doctorado lo estoy desarrollando en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en lo que es el ecotono entre la Pampa Austral y el Caldenal. Esa región ecotonal en la que estamos ubicados es una zona donde originalmente había pastizales naturales principalmente, y donde hay actividad productiva tanto ganadera como agrícola, a pesar de que los suelos tienen una aptitud bastante marginal para la producción, y muchas veces esas intervenciones de cultivos agrícolas se hacen sobre suelos que no tienen aptitud para tal cosa. A eso se suma que estamos en una zona con mucha erraticidad interanual e intraanual en la distribución de las precipitaciones y una erraticidad climática en general, y como es una zona ecotonal, tiene un gradiente grande de precipitaciones, básicamente, que genera un gradiente de ambientes muy importante. Y esta combinación de factores ambientales y productivos hacen que la zona esté bastante degradada, los pastizales de esta región estén bastante degradados, y que sea muy común ver situaciones como las de esta foto, ¿no? En esta foto se ve a la izquierda de la pantalla, se ve un potrero con digamos, matas bien marcadas de Nacella tricótoma, que es una especie no forrajera, paja voladora le llaman, y una intermata bien comida, ¿no? por el ganado. Esto es cerca de Torquín. Y del otro lado vemos la banquina, que si bien
es banquina y por lo tanto no es una situación representativa de lote, sí expresa un poco el potencial que tiene ese ambiente para producir, y lo que se ve principalmente es avena y nacella nesiana, que es una de las flechillas palatables típica de las comunidades vegetales dominantes en la zona antes del pastoreo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas estas características que les mencionaba, y mirando esa imagen, vemos que en la zona se ha producido a nivel de toda la región, digamos, de todo el ecotono, un reemplazo de especies en las comunidades vegetales, de especies palatables por no palatables. Las especies palatables eran dominantes originalmente, y bajo este sistema de pastoreo que tenemos, que es un pastoreo con cargas fijas, altas y continuas, en un ambiente que dijimos que no tiene una productividad estable, sino que es errático, entonces eso ha llevado a que la comunidad vegetal cambie, y obviamente cuando los animales consumen sucesivamente durante muchas décadas lo que más les gusta y no lo que no les gusta, aquello que no les gusta, que es lo que no es palatable, empieza a ser muy dominante, ¿no? Y esa interpretación ecológica o de proceso de qué es lo que está ocurriendo no es la lectura que en general se hace en el ámbito productivo. Los agrónomos, los veterinarios que trabajan en el campo me han dicho varias veces, por ejemplo, que estas pajas son invasoras, y en realidad no es que tengan una habilidad competitiva mucho mayor, porque si no, no hubieran sido dominantes en las comunidades vegetales originales, sino que es el proceso de este sistema de pastoreo lo que lleva a este nivel de degradación de los pastizales. Pero bueno, lo que es claro es que hay una necesidad de restaurarlos, y que esta necesidad tiene que ver con una importancia tanto ecológica como económica. Para entrar un poco en definiciones, la restauración ecológica es el proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado y destruido. Esta es una definición muy sencilla, pero es la definición oficial de la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica. Y el objetivo, el para dónde vamos en esa asistencia a la recuperación, es al ecosistema a un ecosistema nativo apropiado, ¿no? Que no es un ecosistema, no es volver para atrás. A veces la restauración, esta palabra restauración ecológica hace acordar un poco a la restauración de obras de arte, o a esta idea de volver para atrás, y en realidad no es ese el objetivo es ayudar a reconstruir un ecosistema de referencia. Y ese ecosistema de referencia está fuertemente basado en cómo era el ecosistema nativo original desde el punto de vista ecológico, pero incorpora también componentes sociales, ¿no? Y componentes históricos. Entonces, en un área como la nuestra, donde en el sudeste bonaerense más del 95% de la tierra son privadas, y la ganadería es una actividad económica importante que se da sobre los pastizales, este ecosistema de referencia tiene que contemplar necesariamente, según las bases de la restauración, el sistema socioecológico, ¿no? Entonces, tiene que contemplar no solo la recuperación de los componentes de las especies de la biodiversidad nativa, sino también, y especialmente, aquella que tiene que ver con darle un beneficio a la población, ¿no? Entonces, en estos contextos, como el nuestro, donde no es un área protegida, no es un área estatal, no es un área comunitaria, sino que son tierras privadas con una actividad productiva que se desarrolla en ese lugar, hay una rama de la restauración ecológica que se llama restauración productiva, que es en el marco de donde se desarrolla, digamos, mi trabajo doctoral. Y la definición de restauración productiva es esta, y tiene que ver con esto, ¿no? Con recuperar al mismo tiempo la estructura y función de los ecosistemas nativos,
a la vez que se promueve, digamos, la productividad de la tierra de manera sustentable, utilizando técnicas que obviamente permitan sostener esa restauración en el tiempo, ¿no? Porque si es en gran medida el sistema productivo el que llevó a la degradación de ese ambiente, y mantenemos ese sistema productivo, entonces volveríamos a degradarlo, ¿no? Entonces la restauración productiva implica recuperar el ecosistema y a su vez replantear los sistemas productivos que llevaron a la degradación de esas comunidades, si ese fuera el caso, ¿no? Y en ese sentido, la restauración ecológica como disciplina o como campo interdisciplinario considera fuertemente el componente social de los sistemas socioecológicos, a pesar de que la ecología de la restauración es por ahí el campo más frecuente del que uno escucha hablar desde el punto de vista científico. Y esa perspectiva socioecológica, un poco lo que dice es que el enfoque de paisajes prístinos, de volver a lo que había, de volver a lo de antes, de los paisajes sin gente, es real y es impracticable, y es indeseable también, ¿no? Porque separa a las personas de la naturaleza, y ese enfoque es el que en gran medida nos llevó a esta situación de degradación. Y también considera a los pobladores locales y debe involucrarlos y beneficiarlos de alguna manera, ¿no? Incluye la restauración de la relación sociedad y naturaleza como parte del proceso de restauración ecológica. Estos componentes se incluyen más o menos en el marco del componente de investigación de la restauración ecológica según el enfoque de la investigación, ¿no? Pero sí son parte muy importante del marco teórico. Y desde la perspectiva técnica, una de las principales preguntas a la hora de encarar un proceso de restauración es si el proceso va a ser pasivo o activo, es decir, si se puede recuperar solamente con manejo, o si es necesario intervenir con medidas de revegetación, que pueden ser siembras, plantaciones, según el contexto, ¿no? Entonces, en nuestro contexto, la bibliografía dice que el banco de semillas no es muy longevo, los bancos de semillas de pastizal en general son mucho menos longevos que los bancos de semillas de ecosistemas boscosos, por ejemplo. Las especies forrajeras han estado sometidas a tanta presión de pastoreo que realmente están prácticamente ausentes de los lotes, y por otro lado en campos agrícolas abandonados, que también no solo son pastizales degradados por sobrepastoreo, sino que también hay campos agrícolas abandonados, también, digamos, las especies perennes que son más interesantes como forrajeras están ausentes. Entonces, en nuestro contexto, la bibliografía dice, y realmente es fácil coincidir cuando uno recorre las zonas, que son necesarias en muchos casos medidas de restauración ecológica activa para recuperar esos pastizales. Entonces, resumiendo esto que les contaba, la restauración de pastizales para uso ganadero podríamos querer aplicarla sobre dos situaciones. Una son pastizales degradados y otros son pastizales inexistentes directamente en suelos que fueron agrícolas y se abandonaron por la pérdida de la poca capacidad productiva que tenían, digamos. A su vez, los pastizales degradados pueden estar de menos a más degradados. Entonces, en esos pastizales poco degradados, todavía tal vez, para mí todavía es una pregunta, no estoy segura, pero no es tampoco el foco de mi tesis, la restauración pasiva tal vez sea una opción, o sea, cambiar el manejo del pastoreo de manera que permita recuperarse a esas especies palatables que todavía queden, suponiendo que el pastizal no está tan degradado y todavía quedan esas especies palatables, y en ese caso habría que trabajar con descansos planificados, y es necesario disponer de fuentes de semillas de forrajeras cerca o dentro de los lotes, ¿no? Que puede ser en el banco de semilla, en los alrededores, o bien dentro del lote protegidas por especies no forrajeras, como se vio también en trabajos de acá mismo de Cersos, que las especies no forrajeras a veces funcionan como protectoras de las especies más buscadas. Cuando la situación de los pastizales
es de una degradación más severa, o cuando el pastizal es inexistente. En esos dos casos necesitamos de medidas de restauración activa, que puede ser de intersiembras para no remover el suelo, digamos, en pastizales degradados, o de siembras en los pastizales que fueron reemplazados, y en este caso las siembras serían como siembras de pastura, pero con especies nativas, ¿no? Para ambos casos es necesario saber cuáles son las especies, digamos, el mejor elenco de especies para empezar para usar, y eso es lo que nos permite hacer este modelo de especies fundantes con el que yo voy a trabajar en el doctorado. Por eso el título de la charla que les mandaron por mail era Selección de especies, porque a eso apunta este modelo de especies fundantes. Entonces, ¿en qué consiste? Es un modelo que fue generado para restauración en otro tipo de ecosistemas, en selvas húmedas tropicales, muy diferentes, pero que justamente como es un modelo de trabajo, un modelo de abordaje de la problemática, se puede adaptar a otros ambientes. Y lo que propone es que para reiniciar el proceso reiniciar una sucesión ecológica, digamos, que es lo que es necesario acompañar en la restauración, que muchas veces los ecosistemas degradados muchas veces llegan a estados estables, de los que no pueden salir, digamos, sin una intervención de manejo. Entonces lo que propone es establecer una mezcla de especies fundantes que dirijan esa sucesión ecológica en una dirección deseada. Y da algunas herramientas para identificar cuáles son esas especies, que por especies fundantes no entendemos solamente especies pioneras, sino una combinación de especies que sea exitosa en contextos de degradación. Y para estos ecosistemas de selvas húmedas tropicales, las características que rescata como importantes este modelo son altas tasas de supervivencia en sitios degradados, un desarrollo rápido, un crecimiento rápido, que tengan copas densas y extendidas para sombrear rápidamente las especies que mantienen el ecosistema en ese estado estable, que son muchas veces pastos, y la rápida producción de flores, frutos y otros recursos que atraigan fauna dispersora de semillas. Entonces, obviamente que esas variables no nos sirven a nosotros en pastizales y no le han servido a otra gente en otros ecosistemas, pero sí se rescata la forma de abordaje, y por ejemplo este trabajo que se hizo acá en Neuquén, que lo dirige uno de mis directores del doctorado, lo que intenta hacer es adaptar este modelo de trabajo a el monte, a la provincia fitogeográfica del Monte en Argentina, y entonces modifican los criterios de selección, y ellos incluyen como criterios importantes alta supervivencia y crecimiento, atractivo para la fauna y fácil germinación, y a su vez toman en cuenta algunas consideraciones para construir esa selección de especies más allá para construir y evaluar. Entonces, además de la selección de especies, incluyen también el conocimiento local, el diseño espacial y de micrositios, o sea, las formas de implantación, además de la selección de especies, y el monitoreo con drones. Entonces avanzan un poco más digamos, no solo en la selección de especies, sino en los pasos posteriores que implican un proceso de restauración ecológica. Entonces el objetivo de mi plan de trabajo doctoral es adaptar y aplicar este enfoque para optimizar la efectividad y durabilidad de las acciones de restauración en los pastizales del ecotono entre Pampa Austral y Caldenal, y para eso definimos algunos objetivos específicos que son identificar especies pioneras de la sucesión ecológica que puedan utilizarse como especies fundantes, realizar una selección preliminar, caracterización y jerarquización de esas especies fundantes candidatas porque todavía no evaluamos que fueran especies fundantes efectivamente, basándose en muestreo y en fuentes de información preexistentes. Después evaluar la viabilidad y germinación en condiciones de laboratorio de semillas de las especies que sean más de estas especies fundantes candidatas que sean más promisorias.
y evaluar la producción de biomasa en condiciones de campo de estas mismas especies, y por último, evaluarlas como especies fundantes en ensayos a campo, donde vamos a medir densidad y crecimiento de distintas combinaciones de especies, y de las especies forrajeras perennes cuando se siembran solas. Esto, digamos, la bibliografía que hay para la zona, no exactamente para esta zona, sino más para el Caldenal, para esa parte de la provincia geográfica del Espinal. Hay bibliografía disponible de cuáles son las especies forrajeras, ¿no? Pero lo que nosotros queremos hacer es una búsqueda un poco más amplia, no solo para quedarnos con las forrajeras óptimas, sino para ver cuáles optimizan la implantación en ambientes degradados. Bueno, entonces el área de estudio es, como decíamos, ecotonal. No solo tiene el ecotono entre la Pampa Austral y el Caldenal, sino que también llega ahí al partido de Villarino, un pedacito de la provincia geográfica del Monte. Entonces una zona con muchos gradientes, como les contaba al principio. Y esta es la propuesta que fuimos construyendo, digamos, desde el inicio hasta ahora, de ver cómo adaptamos este modelo de especies fundantes para pastizales. Entonces lo primero, como les comentaba, es que el foco está en que es restauración productiva para ganadería, y eso implica que el foco está en especies forrajeras. Para la selección de estas especies fundantes tenemos condiciones indispensables y a su vez criterios de jerarquización. Entonces el proceso es que nosotros, a partir de un gran listado inicial de especies, vamos como tamizando según algunos requisitos. Las primeras, que son estas condiciones indispensables, es que sean palatables y que no sean tóxicas, por esto de que estamos enfocados en forrajeras. No necesitan ser las mejores forrajeras de todas, pero sí necesitan de mínima ser palatables y no tóxicas. Y después los criterios de jerarquización los dividimos en criterios ecológicos y criterios agronómicos. Y ahí dice con umbrales mínimos. Algunas de estas variables las estamos evaluando de forma cuantitativa, pero muchas de forma cualitativa. Ahora les voy a explicar un poquito mejor cómo. Entonces, los criterios ecológicos tienen que ver con la germinación, el establecimiento y el crecimiento. La germinación la estamos evaluando en laboratorio, y el establecimiento y crecimiento lo vamos a evaluar a campo. El establecimiento, esas dos variables las vamos a evaluar en ensayos que vamos a armar nosotros, y la biomasa además la vamos a evaluar en poblaciones naturales. Y las dos variables agronómicas más importantes son la producción de semillas y la facilidad en la mecanización tanto de la cosecha como de la siembra. Entonces, para aplicar esto, para hacer la primera selección y caracterización de especies, nos basamos en la metodología que usa este trabajo, que lo que ellos hacen es construir un listado de especies muy amplio, como les decía, y es otro ecosistema, ¿no? Son zonas productoras de olivos, y lo que este trabajo estaba buscando es cultivos de cobertura para esos olivos. Entonces, por un lado evalúan digamos, el ajuste al sistema de producción, y por otro lado evalúan la facilidad de producción de semillas, y cada una de estas características está construida por un montón de variables, muchas categóricas o discretizadas, digamos, o pueden ser cuantitativas discretizadas. Y con un software sencillo que hace árboles de decisión, llegan a caracterizar cada una de las especies, cuánto de buena es para cada una de estas dos áreas, que serían como nuestras características ecológicas y agronómicas, y entonces cuál es el ajuste final a este sistema de producción. Para empezar con un proceso así, nosotros hicimos muestreos ahí donde se ven los puntitos, en distintos campos, en
en el área de estudio, y además esas listas se construyeron con bibliografía preexistente, como son las comunidades vegetales en esta zona. Juan Sierra también me aportó algunos datos de sus relevamientos de vegetación, que son también parte de su doctorado. Digamos, la idea acá es hacer una lista de especies lo más amplia posible de la vegetación de la zona, para después poder empezar a pasarla por estos filtros. Una vez que construimos esa lista y que empezamos a ver cuáles eran las especies que más se ajustaban a nuestros criterios, y empezamos a hacer colecta de semillas el año pasado. Ni la lista ni la colecta de semillas están cerradas todavía, porque fue solamente una temporada de muestreo. Entonces esta temporada que está empezando ahora, la semana pasada, también nos va a ayudar a terminar de definir qué especies vamos a seguir usando a lo largo del doctorado. Pero más allá de la caracterización y la jerarquización y demás, es importante que consigamos efectivamente las poblaciones, ¿no? Porque si en teoría está bárbaro, pero no conseguimos las semillas, no podemos seguir trabajando con esas especies. Así que por eso hicimos estas colectas de semillas, y para las colectas nos guiamos por estos estándares internacionales que salieron el año pasado, para semillas nativas en restauración ecológica, y estos otros que tienen que ver con la colecta de materiales genéticamente diversos, que ahora les cuento un poquito más. Entonces hasta ahora llevamos llevamos unas 89 accesiones de un montón de especies, entre ellas con la que nos quedamos por ahora para hacer los ensayos de germinación, que es lo que hemos hecho por ahora, son este grupo de leguminosas, esta asteracia, estas gramíneas otoño-invierno primaverales, donde están la mayoría de las especies de las que ya hay información como forrajeras, como bromus, bueno, esta es la cebadilla criolla, que ya incluso fue mejorada, las nacelas o aligularis, hay algo de información sobre Papophorum también, y bueno, muchas otras especies que de las cuales no encontramos mucha bibliografía para la zona, pero que coinciden con nuestros criterios de selección, y que también encontramos semillas, así que pudimos trabajar con eso. Para las colectas también usamos este programa que se llama Cobo Toolbox, que está buenísimo, es como si fuera un Google Forms, pero para hacer planillas de colecta a campo, funciona sin señal, se los recomiendo mucho. Si alguien tiene que hacer un muestreo a campo, me escribe y le paso, porque hay tutoriales y todo, y es súper sencillo, está muy bueno. Y te queda toda la información grabada ahí directamente. Bueno, estas semillas que colectamos las estamos caracterizando a los lotes de semillas, no a las especies, sino a los lotes de semillas, según estos principios y estándares internacionales para las semillas nativas en restauración ecológica que les decía, que vienen a ser un poco un equivalente a las normas ISTA, pero para especies nativas y para restauración. Vieron que, no sé si alguien trabaja con semillas y se ha tratado de ajustar especies no convencionales a las normas ISTA, es bastante difícil porque el ISTA está bien enfocado en semillas comerciales, ¿no? Entonces, pero para muchas de las semillas nativas, por diferentes razones eso no ajusta, y es prácticamente imposible trabajar cumpliendo esas normas de calidad, ¿no? Entonces este trabajo de este grupo que trabaja en restauración en Australia, un poco viene a digamos, a llenar este vacío que había de, bueno, ¿cómo hacemos para tener algún tipo de certificación de calidad sin tener que pasar a las semillas nativas por estas normas ISTA a las cuales no se ajustan? Incluso acá les puse, tienen como sugerencias de etiquetas para rotular, ya sean semillas para colectas de investigación, como para comercialización en los países en los que se comercializan semillas ya. Entonces, de acuerdo a ese trabajo, lo que estamos haciendo ahora mismo, es evaluar, caracterizar los lotes de semillas, viendo cuál es el peso de 1000 semillas,
y después viendo cuál es la pureza del lote, o sea, cuánto del total del lote, qué porcentaje son semillas y qué porcentaje son otras cosas, y luego cuántas son semillas viables, cuántas son semillas germinables y cuántas son semillas dormantes. Entonces, de eso no tengo los resultados todavía porque estamos en proceso, pero es información importante para tener idea de la calidad de las semillas con las que estamos trabajando. Y con esas especies que les puse antes, que son 30 especies, que colectamos en la temporada pasada, 2020-2021, hicimos los primeros ensayos de germinación para empezar a completar esa caracterización de especies. Vale decir que buscamos en la bibliografía información de germinación, de algunas especies hay, pero bueno, de muchas no, o no para la zona, entonces decidimos hacerlo igual. En el otoño hicimos un ensayo con 30 especies, 4 réplicas por especie y 30 semillas por réplica, con una temperatura alternante de 20 y 15 grados y fotoperiodo 12-12, y lo que hicimos fue ensayar la germinación de unidades de dispersión, cómo se liberan de la planta. En general, la mayoría de las especies que ensayamos son gramíneas, y la mayoría se libera de la planta con la lema, palia, a veces con las glumas. Entonces lo que evaluamos fue la germinación de las unidades de dispersión tal cual como se liberan, y por otro lado, con un tratamiento de remoción de todos esos apéndices florales, remoción de la lema, palia y todo lo demás para gramíneas, y escarificación física con lijado manual. Estos tratamientos no son aplicables a gran escala, pero la intención de aplicar estos tratamientos no era hacer un montón de tratamientos pregerminativos, porque acá la complejidad está un poco en la diversidad de especies que estamos, en la cantidad de especies que estamos evaluando, pero sí lo usamos como un estimador de viabilidad. Estuvimos averiguando, y hacer análisis de viabilidad con TTC es bastante trabajoso porque requiere, primero que muchas son muy chiquititas, y aparte las pruebas de TTC requieren del desarrollo, del ajuste de un protocolo, digamos, entonces no es muy viable hacerlo para tanta cantidad de especies. Entonces hicimos el tratamiento que la bibliografía de especies relacionadas o de las familias decía o de las mismas especies decía que era más efectivo, como para tener un estimador de la viabilidad, un estimador muy estimador, no muy exacto, de la viabilidad. Bueno, los primeros resultados de estos ensayos los presentamos esta semana pasada en el Encuentro Nacional de Restauración Ecológica, y esta semana, sobre el final de la semana, los voy a presentar en unas jornadas de ambiente y salud que organiza el doctorado donde estoy estudiando. Así que, pero son, bueno, primerísimos, ¿no? Muy, muy preliminares. Les comparto algunos de estos resultados del ensayo de otoño. Esta es la germinación de las especies de leguminosas: Rincosiacena, Adesmia incana, Adesmia muricata, Lathyrus pubescens y Conisa bonariensis. Si se fijan, las barritas más oscuras son el control, o sea, la germinación sin ningún tratamiento pregerminativo. Dije fabáceas y acá hay una asteracia, ¿no? Ahora hago una aclaración sobre eso. Y el tratamiento era este lijado manual, que es esta barra más alta. Hago esta aclaración que no hice antes: las especies que elegimos son casi todas leguminosas o gramíneas, menos esta asteracia. Nuestra intención era que las especies incluidas fueran de la mayor cantidad de familias diferentes, no es que incluimos leguminosas y gramíneas porque son las mejores forrajeras, pero bueno, la verdad es que no encontramos una especie como nos imaginábamos, que no fuera ni gramínea ni leguminosa, y que estuviera más o menos presente en cantidad en los lotes donde buscamos, y que fuera forrajera, ¿no? Porque sí había algunas, pero no eran forrajeras. Así que por ahora estamos acotados a eso. Vamos a ver qué pasa con las colectas de este año.
Bueno, volviendo al gráfico, las barritas oscuras nos permiten ver cómo es el porcentaje de germinación sin tratamiento, entonces nos muestran que para Rincosia sena y Adesmia el porcentaje de semillas que germinan sin tratamiento es muy bajo, 20, menos de 20, acá menos de 10, alrededor del 20%. Entonces tienen una gran proporción de semillas dormantes que sí germinan cuando en porcentajes muy altos, por encima del 90% o del 70 y pico acá en esta, cuando le aplicamos esta escarificación. Y para Lathyrus pubescens eso no es así, es una especie que tiene menos semillas dormantes, más del 60% germinan aunque no le apliquemos ninguna tratamiento, aunque casi el 100% germinan cuando las escarificamos, ¿no? Y bueno, la rama negra Conisa bonariensis es una maleza pionera, una especie de muy alta germinación también. Los asteriscos indican diferencias significativas dentro de cada especie, ¿no? Estos son los resultados para ordenados de menor a mayor germinación en el control para las especies que son gramíneas OIP, otoño, invierno, primaverales. Ahora les voy a contar el resumen de los resultados, pero en principio lo que se nota sin entrar en mucho detalle es que los porcentajes de germinación, salvo algunas, Poiridifolia, Ligularis, son bastante altos para hacer semillas silvestres, ¿no? Estos no son semillas que se seleccionaron porque parecían viables, ¿no? No es una muestra al azar. Pero bueno, no hay porcentajes de germinación bajísimos en la mayoría, y eso está bueno porque es indispensable para poder sembrarlas, ¿no? Y en las gramíneas estivales vimos que la germinación fue muchísimo menor, solamente algunos dos especies de Papoforum, Bouteloua, bueno, y un par más tuvieron un porcentaje de germinación medianamente altos. Y lo que creíamos ahí es que probablemente fuera porque muchas de estas especies, el ensayo empezó en mayo, y hacía muy poquitito tiempo que habían sido colectadas las semillas, ¿no? Entonces, para ver si eso era así, repetimos el ensayo ahora en primavera. Entonces, como resumiendo un poco los resultados, 18 de 30 especies mostraron un pH mayor al 50% en el control o en el tratamiento. De las restantes, o sea, de las que no llegaron al 50%, que son 12, 8 son especies estivales cuyas semillas fueron colectadas menos de 35 días antes del ensayo. Bueno, hubo diferencias significativas entre el control y el tratamiento, o sea, estuvo bueno hacer este tratamiento para estimar un poco viabilidad. Y la comparación de los pH medios de los 3 grupos funcionales fue distinto. Realmente las leguminosas germinan más que todas las demás, y las gramíneas estivales en este ensayo, con semillas bastante nuevas, habían germinado menos que las invernales. Como vimos esto que les contaba recién, hicimos un ensayo, estamos haciendo en realidad un ensayo de germinación ahora en primavera. No terminó el ensayo, o sea que realmente son preliminares los resultados que les voy a mostrar ahora, pero lo que quisimos ver es si con un mayor tiempo desde la cosecha al ensayo para las estivales mejoraba la germinación. Y aparte acá hicimos un tratamiento para alguna de las especies que tenían pelos, aristas y otros apéndices en las unidades de dispersión, hicimos un tratamiento con fuego, basándonos en este trabajo que hace un quemado rápido de esos apéndices. No les voy a mostrar todos los resultados de las leguminosas y de las invernales, son más o menos parecidas, haciendo un análisis así somero, pero sí les quería mostrar que estos son los resultados de las gramíneas estivales. Entonces sí aumentó, estos eran los resultados anteriores, o sea, en otoño. En otoño había solamente 5 que estaban por encima del 40% de germinación, mientras que ahora en el ensayo de primavera, que todavía no terminó, pero por ahora van 11 especies tienen pH por encima del 40%.
Y como se ve acá, el tratamiento con fuego que hicimos, que es la barrita más clara de todas, en general redujo la germinación, o sea, fue probablemente demasiado calor. Fue un tratamiento casero con un soplete. La gente esta del trabajo había desarrollado una máquina para hacerla girar a alta velocidad, entonces para que se vayan enfriando a medida que se iban quemando esos apéndices. Así que bueno, no parecería ser buena idea hacerlo así de manera manual, sino que habría que desarrollar un poco mejor esa tecnología de tratamiento de semillas. Y para terminar, las actividades planificadas que quedan para lo que queda de la beca doctoral es la implantación de un ensayo de campo en el otoño que viene, comparando la implantación de las forrajeras solas y distintas combinaciones de especies fundantes potenciales, basándonos en la caracterización que ya hicimos y en los resultados de estos de germinación, y la evaluación de la producción de biomasa en poblaciones naturales, además de la escritura y publicación de los resultados que tenemos hasta ahora. Y en el 2023 y 2024 vamos a estar haciendo seguimiento de los ensayos de campo, y bueno, la evaluación de la producción de biomasa también, probablemente la temporada de crecimiento que viene. Y una cosa que está bueno comentarles, que no es parte de mi plan de trabajo, pero que está vinculado, es que Cecilia Escarfó está trabajando con algunas de estas especies que ya están, digamos, más estudiadas como forrajeras, con distintas formas de implantación, y Ailén Rodríguez, también es becaria del mismo grupo de trabajo, está trabajando con un tema vinculado a sequía, pero estamos haciendo algunos ensayos también con distintos potenciales osmóticos sobre estas mismas semillas para ver cómo reaccionarían en condiciones de sequía. Y bueno, hay otros becarios dentro del CERSO y en otras, en la UNS también, trabajando en este mismo tema, así que no es parte de mi plan de trabajo, pero creo que está bueno destacarlo porque para hacer esto necesitamos de la construcción del conocimiento por parte de un montón de trabajos distintos, así que está bueno estar trabajando de a varios. Nada más, no hubo preguntas. Me interrumpieron. Bueno, te puedo preguntar ahora igual. Sí, Somos hay. varios. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por tu disertación. Y bueno, dejo abierto el espacio para las preguntas. Clara, ¿cómo andás? Yo te voy a hacer una pregunta. Hola, Hugo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Che, te hago una consulta, porque ustedes están, digamos, como planteando cuáles son las especies fundantes para justamente restaurar el ecosistema, pero no mencionaste, quizás, capaz que, o se me escapó a mí, digamos, si de alguna manera van a medir, por ejemplo, funcionamiento ecosistémico o servicios ecosistémicos dentro de esos ecosistemas que van a restaurar, digamos. ¿Tienen planteado hacer eso? Porque, por ejemplo, ustedes pueden poner leguminosas o gramíneas, pero por ahí si pones leguminosas que capaz que no son mejores como especies fundantes, pero igual te fijan nitrógeno, entonces capaz que te conviene poner más leguminosas que... O sea, de alguna manera eso lo quieren considerar o lo van a considerar. Las especies fundantes no son necesariamente ni las mejores forrajeras ni las más pioneras. Digamos, fundan son las primeras que uno usa en el inicio, pero está constituida por un grupo heterogéneo de especies. Medir servicios ecosistémicos en un pastizal restaurado, para empezar tenés que tener el pastizal restaurado, entonces eso no va a ocurrir en el lapso de mi tesis, ¿no? Pero estaría buenísimo, o sea, estaría buenísimo. Y sí hay un criterio, como les decía, de tratar de maximizar la diversidad siempre que se cumpla con ese requisito de no estar sembrando algo no palatable, porque por el contexto socioecológico de la intervención.
Pero la verdad es que para mi sorpresa, o no sé si sorpresa, digamos, cuando hicimos esta búsqueda que es desde flora, el herbario, libros, publicaciones, hasta eso, listados de otros becarios que están en proceso, digamos, que no está publicado, y cuando yo fui a hacer los muestreos acá, porque fue la primavera pasada, lo que hay básicamente en los lotes son gramíneas, leguminosas muy poco, leguminosas pues yo venía trabajando probablemente, si no capaz que no las hubiera encontrado, y un montón de malezas no forrajeras que justamente están porque son no forrajeras. Entonces me hubiera gustado incorporar, no sé, una asterácea. Hay ecosistemas en Brasil donde por ejemplo se usan unas asteráceas que crecen un montón y son muy buenas forrajeras, o sea, tienen también contenido de proteína y digestibilidad es muy buena. Pero bueno, no encontré tales asteráceas, ni tampoco se caracterizan bastante por no ser muy forrajeras las asteráceas, ni tampoco especies de otros grupos, ¿no? Entonces, la verdad es que estaría buenísimo, pero no lo estamos encontrando como para incorporarlas. Y después, para testearlas, excede el tiempo que tenemos, me parece. Lalo, ¿querés acotar? No, a lo que más nos atrevimos, porque pensá que estamos todos haciendo en parcelas chiquitas, ¿viste? Uno pone restauración, pero es como que la cara como una bigornia, porque son parcelas de 3x3, pero sí en el proyecto de CESI estamos probando con un número mucho más acotado de especies en presencia y en ausencia de leguminosas, como para evaluar a ver si en algo las benefician en este momento incipiente de la restauración, pero en realidad tampoco sabemos si puede llegar a tener un impacto con la cantidad que fijan las especies nativas, que no sabemos tampoco exactamente qué cantidad tienen. En el caso del nitrógeno, después hay un montón de otros servicios que se podrían medir, pero ya te digo, no sé si tiene sentido hacerlo a nivel de parcela. Eso Pero es parte estaría buenísimo. Eso es parte del doctorado de Ceci, también, esa comparación de con sin leguminosa, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Igual nos imaginamos, era lo que decía Clara, nos imaginamos que íbamos a tener así un vergel, un montón de especies divinas de las cuales elegir, y después llegás y sí, no, tengo 48 gramíneas que encima las tengo que determinar. Y nada, ahí fue como, bueno, pone otra cosa, y ahí salió una asterácea, así como de la galera. Sí. Pero que tampoco no es que todo indicaba que esa especie tenía que ser la especie, pero sí, Es la que necesitamos pasó poner los algo más. filtros. Digamos, era lo que pasó los filtros, porque muchas muchas de las que son comunes no son forrajeras, entonces no pasaban los filtros. Y después tenemos el problema de que nos metemos en este marco y ahí tenemos la duda de qué hacemos con las que no son nativas. Que quizás alguna hubiera pasado los filtros, pero bueno, estás hablando de restauración, pero es productiva, las considero, no las considero. Y después llegamos a la conclusión de que en realidad las que no son nativas nos van a aparecer solas, van a ser espontáneas. Entonces no había necesidad de que las incluyamos dentro de nuestro pool de especies a trabajar. Sí, un poco cuando empezamos a construir la lista, o sea, ya gramíneas, lo que la literatura dice, menciona son varias, ¿no? Entonces era como, bueno, gramíneas ya sabemos que hay estas, ¿no? Y yo esperaba un poco lo contrario de lo que pasó, que era encontrar, como te estamos diciendo, más de otro tipo. Pero lo que sí pasó, que me sorprendió, fue que gramíneas hay muchísimas más que las que la literatura menciona, muchas más. Que fue como, bueno, y todo esto que también es forrajero, ¿por qué no aparece ni por casualidad? O sea, hay géneros que tienen 3 especies diferentes, de distintos portes. Entonces, me parece que la riqueza no va a venir por encontrar la superasterácea forrajera, sino por tal vez diversificar la cantidad y la información sobre gramíneas con potencial, no con potencial de volverse la alfalfa del futuro, pero sí con potencial de restaurar pastizales. Sí, Sí, igual sí, yo iba también a ver, o sea, yo estoy sesgado por la polinización, ¿no? Pero si vos pones solamente pastos, o sea, van a faltar flores para los bichos. Entonces por ahí, o sea, considerar también otras características, ¿no? Que pueden ser beneficiosas también para el ecosistema, como sería poner
plantas para que haya bichos, para que después, en un futuro, si vos pones otra cosa ahí, te lo polinicen, ¿no? Otra cosa que sea productiva. No sé, alfalfa, si querés, o soja. Pero bueno, o sea, iba por ahí. Igual eso se podría, bueno, podemos charlar después, ¿no? Pero eso se podría, de alguna manera medir también. Aunque sea en parcela, también se podría medir un poco. Pero eso lo podemos charlar después, en el futuro. Charlémoslo, igual está re bueno lo que decís. Nosotros lo hemos charlado bastante con Ale Rivet, que también tiene un doctorado parecido, y decíamos, bueno, pucha, al final nosotros que queremos restaurar los pastizales, estamos ahí de buscar solo solo las forrajeras, ¿no? Y tiene que ver con este enfoque de restauración productiva, que lo que dice no es solo plantaremos lo productivo, sino que lo que dice es vamos a iniciar el proceso de restauración ecológica con aquello que sea productivamente prioritario. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés la potencialidad de que el tipo que es productor te dé bola, digamos, o sea, sería raro que te compre una cantidad gigante de semillas, o incluso en estas escalas de trabajo donde los potreros tienen, no sé, cientos, decenas por lo menos, si no cientos de hectáreas, estamos pensando, digamos, mi mirada de qué es lo que sería ideal que ocurra es que cuando un productor vaya a una semillera a comprar semilla de pastura o de avena, peor, para un verdeo, tenga la opción de comprar una semilla nativa, ¿no? Pero eso es una parte, es la parte de la restauración de el inicio de la restauración de la gran matriz productiva. Después a eso hay que sumarle todo lo que laburan ustedes, que es como, bueno, en corredores, en las flores, que probablemente no va a sembrar, no sé, 10 kilos de semillas por hectárea de una especie para polinización, pero sí probablemente haya, o sea, sí probablemente no, yo creo que es necesario un desarrollo de esas semillas, por ejemplo, para polinizadores, por decirle, visitantes florales, digamos, Sí, 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 en sí. toda su forma. Singenta, de hecho, ya está trabajando ahora en kit de semillas, bueno, acá en Argentina, pero en otros lugares en Europa ya te venden un kit de semillas para poner en el borde de cultivo para aumentar la cantidad de polinizadores, ¿no? Y acá en Argentina se está trabajando con eso, con especies inclusive no solamente nativas, ¿no? Están haciendo un kit con cosas, una mezcla de exóticas y demás, ¿no? Pero ya se está haciendo, ¿no? Sí, exacto, esa es la idea. Y lo que yo he visto en el trabajo de extensión que hago, trabajando así, interactuando con productores y demás, es que una vez que uno entra con un concepto que a ellos les interesa también, que es, por ejemplo, las forrajeras en zonas críticas, entonces empieza un proceso de educación mutua en el que uno entiende cómo es la producción y ellos entienden cómo funciona la ecología de un lugar. Entonces ya después no es tan importante, o sea, ya es más factible que de repente se siembre un corredor biológico con una mezcla de semillas así, ¿no? Pero es como que esto de la restauración productiva, además de que solo el inicio, es interesante eso, como puerta de entrada, ¿no? Pero sí, hablemos. Si vos te parece que se puede evaluar algo más, Lalo, no supo. Tengo problemas para editar el trabajo que adquiere Clara a lo largo de su beca. ¿Alguien más para preguntas? Yo tengo un par. Y yo igual pensé que Andrea prendió la cámara y nos iba a tirar 15 especies de no gramíneas para poner. Andrea, ¿me estás desilusionando? Sí, después pensé, digo, bueno, por ahí hablo con Clara en privado para no. Estaba seguro que dale. me decía así, ¿por qué no pones esto? No, en realidad sí se me ocurría por ahí, o sea, pensaba algunas cosas, pero que son para otra tesis capaz, pero bueno, la idea de incorporar algunas crucíferas nativas, entiendo que bueno, que va a llevar un poco más, porque todas las que se me ocurren tienen distribuciones como un poco acotadas, lo mismo que algunas umbelíferas, que no sé si son todas, bueno, forrajeras o no, pero respecto a lo que decía Hugo, en realidad lo que yo he visto es que siempre como no cultivan hasta el borde, bien hasta el borde en general, y en esas especies de triángulos que quedan entre alambrados, ahí espontáneamente aparecen todas las dicotiledóneas estas que atraen polinizadores. Está buenísimo esto de agregar alguna, pero bueno,
también hay que empezar a ver, porque lo que tienen un poco de miedo es, o sea, por ejemplo, una planta que atrae un montón de polinizadores son los cenecios. Pero si le metemos cenecios, el tipo se muere porque piensa, me come un cenecio y se me muere la vaca. Entonces, es como que hay que cuidar un poco qué es es como un juego, ¿no? Pero pienso que igual espontáneas como las glandularias, que aparecen, o tantas otras de estas que uno ve ahora, muy florido todos los campos, y bueno, aparecen. Pero bueno, nada, igual se me ocurría por ahí algunas, Geranium albicans. No sé si esa es una planta que yo creo que los alfilerillos en general, los productores se ponen, se enloquecen cuando tienen mucho alfilerillo, pero son los exóticos. Bueno, no sé si se podría hacer, o si hay algún tipo de trabajo con Geranium albicans, que en toda esta zona viene bien. Pero es más, me los he encontrado en unas zonas de dunas que uno dice, ¿por qué cómo sobrevive? Y bueno, sobrevive. Sí. Pero bueno, creo que habría que, además de hacer el estudio de germinación y todo, ver si realmente, capaz que justo la vaca Geranium albicans no lo come, no sabemos. No, Bueno, yo nada, creo que... seguimos charlando, Clara. Sí, no, pero André, está bueno que me pases especies, si se te ocurren. Lo que ocurre con muchas es que son muy chiquititas, entonces el filtro que no pasan es el de Sí. factibilidad de mecanizar la cosecha. Claro, Porque vos no podés cosechar semilla manual. Lo mismo que Rincosia. Rincosia en realidad, que tiene dehiscencia elástica y tiene 1 o 2 semillas por vaina. Matías Quintana, que es un chico que trabaja en INTA Escazú y está haciendo estudios de demografía para ver cómo hacer para manejarlo, para potenciar la implantación y no dañar la población y favorecerla, pero porque pensar en sembrar eso es inviable, ¿no? No, pero yo pensaba así, como un reemplazo del alfilerillo exótico, tratar de introducir, yo he visto en las sierras, en zonas quizá más húmedas, bueno, Más pero ahí húmedas, la sí. competencia es mucha, plantas, o sea, se ponen medio altas y tienen el mismo aporte del alfilerillo que se usa en el campo, pero obviamente está, digamos, no está difundido, así que me lo imaginaba en ese sentido. Como o Baulesia. Juntemos De esta... Baulesia también festejan cuando Baulesia hay re común. Claro. Claro, pero es tan Es chiquita nativa. que en bueno. biomasa no suma mucho y no nos pasan ese filtro y no se incluyeron. Pero bueno, también habría que Claro. ver si. Ay, Yo- juntar semilla Baulesia debe ser hay- un clavo. Hay una, Claro, hay yo, una perdón, especie... llegué tarde al tema este de los filtros. No sé, o sea, entré tarde, pero ¿cómo me caracteriza? Pero digo, porque la felicidad de esta gente con el alfilerillo, la Baulesia, es que es efímera, es de las primeras. Y Geranium albicans también, o sea, por ahí, no sé si ese filtro también estaba incluido, o sea, algo que le dé de comer a la vaca en estos momentos donde por ahí no hay tantas cosas. Sí, el filtro mayor, o sea, el filtro excluyente es que sean palatables y no tóxicas, ¿no? Ese era el excluyente. Y después hay algunos que tienen que ver con la parte ecológica, que es lo que más estamos evaluando, que es germinación, crecimiento y establecimiento, y otros que no los vamos a evaluar cuantitativamente, sino que son categorizaciones, son variables categóricas, que es esto, ¿no? De la factibilidad de cosecha, qué sé yo. Y esos son por ahí los filtros que es más complicado que pasen. Hay otra especie que intenté incluir, que es Ephedra ocreata, que es una especie que está buenísima. Pasa que está muy en el límite de su distribución y no conseguí semilla suficiente este año, pero vamos a ver si, o sea, este año que pasó, vamos a ver si el que viene sí. Y esa es una especie incluso de zonas mucho más áreas, con muy buen desarrollo vegetativo, tiene otros usos para las semillas. Sé que tiene buena germinación porque es una especie con la que trabajé en la tesis de grado. Y Trianda, ¿no? Triandia yo nunca la he visto creciendo en lugares que no tenga algún soporte. O creata sí, Sí. pero no sé. Habría que ver qué hace si uno la pone ahí, ¿no? Se soporta a sí misma. Claro. La he visto, No, pero pero bueno. No, digo porque también, bueno, de todas maneras, tengo unos lotes con mucha ocreata, después
también Buenísimo. charlamos por el arte. Buenísimo. Sí, Bueno, sí, no, nada, esa la quiero eran incluir. pequeños aportes. Vuelvo a apagar la cámara. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo primero decirle que muy linda la charla y la línea de trabajo. Felicitaciones a Clara y a todo el grupo, ¿no? Realmente esto del concepto de restauración en un contexto productivo realmente parece el camino, ¿no? Realmente para tratar de reparar cosas mal hechas del pasado. Y nada, me surgía pensando cuando mostrabas la diapo de los filtros, o que yo también llamaría aspectos a considerar, ¿no? No solamente filtros. Te preguntaba si estaban considerados la forma en la que se reproducen, pensando en el destino a largo plazo de ese stand de plantas, ¿no? Es decir, si considera si se autofertilizan o si son reproducción cruzada, o si alguna de ellas se sabe si tiene apomixis, o si tiene inclusive formas de reproducción asexual, ¿no? También lo pienso que eso puede, esa información también puede ayudar a ver, cuando hablabas de los bajos porcentajes de germinación, yo pensaba, son lo que no germina, ¿son todas semillas dormantes o puede haber semillas vanas? Las semillas vanas muchas veces provienen de fallas en la fertilización, ¿no es cierto? Y eso depende de si están dadas las condiciones para que los apareamientos ocurran. Bueno, digo, si es esa primera serie de aspectos tienen en cuenta las formas reproductivas de las especies. Pregunto. No, la respuesta es no del todo, pero estaría bueno incluir cada una de esas variables, que vieron que les puse 3 ecológicas y 2 agronómicas, pero cada una de esas están construidas por varias variables categóricas que van en ese software que analiza como decisiones de a 2, y entonces te va llevando. Entonces sí incluye muchas variables, pero no están explícitamente esas. Estaría bueno, de hecho, buscando bibliografía tanto acá para esto como para la tesis de maestría, me sorprendí de que lo que en general hay es información sobre eso, sobre el tipo de, si hay algo, el tipo de reproducción, el número cromosómico, se ve que hubo un momento, y además son todos más o menos de los mismos años, se ve que hubo un momento que se trabajó mucho en esto del número cromosómico, mucho en la forma de reproducción y demás, y que tal vez sea algo que, no sé, un lugar por el que a las personas les parece que es buena idea empezar a investigar. Esas que no germinan, no tengo idea por qué es. También muchas de ellas hice solamente 2 ensayos, ¿no? Entonces también podría ser que sea justo esa accesión que colecté, que estaba mal, ¿no? Pero vanas no, digamos, yo sí hice una selección eligiendo las que no eran vanas, porque eso se cuenta en la otra parte de la caracterización del lote de semillas, donde uno, sin necesidad de hacer un ensayo de germinación largo, puede separar lo que es semilla de lo que no es, y a su vez dentro de lo que es semilla vana de lo que no es. Entonces ahí ya hay una limpieza, aunque obviamente que uno, digamos, las toco, ¿no? Con la pincita, entonces puede ser que esté muerta a pesar de que esté formada, ¿no? Ahí, por eso sería ideal poder evaluar viabilidad, que es algo que no estamos pudiendo evaluar así, propiamente dicho, ¿no? Estamos aproximando alguna variable que da una idea de viabilidad sin evaluar viabilidad. Pero está bueno, Alicia, está bueno la verdad. Lo voy a Igual, claro, repasar y mirar. no sería, no sé, para mí no sería un filtro porque, por lo que ustedes dicen, hay otras características que son claves antes que eso, ¿no es cierto? Pero en el momento de elegir, por ahí, cuando no vas a poder quizás manejar todas y decir o estas, bueno, o mezclar tipos reproductivos o decir, bueno, elijo estas porque creo que este es el camino que va a ser más Sí, exitoso. sí, de hecho, esa forma de decidir de a 2
Primero que esto, que no todos los criterios son filtros excluyentes, hay unos excluyentes y otros que son de jerarquización, justamente eso, ¿no? Que te hace elegir primero unas antes que otras, y eso se maneja con cómo uno arma el árbol ese, ¿no? Entonces está bueno para tenerlo en cuenta, aunque no sean las variables así definitorias, ¿no? Y después tiene que ver también con, bueno, el proceso de mejoramiento genético o no, o de selección de ecotipos que uno lleva adelante, que eso era algo que inicialmente yo había como querido considerar en el doctorado, después me di cuenta que era imposible hacer todo eso, y Lalo me decía, yo te dije que es imposible. Pero bueno. No, nos pasa que cuando uno quiere manejar tantas especies hay muchísimas más incertidumbres, desconocemos mucho más de las especies de lo que sabemos, y cuando empezamos a indagar, sí, a uno se le ocurren mil cosas, y si saco la población de acá, y si es de más lejos, y si pongo la población en el sitio que la busqué o en el siguiente, o de cuestiones de adaptación que serían sumamente importantes para tener en cuenta, y como decía Hugo, cuando uno compra las semillas en Europa, las compra de la zona donde producidas, en la zona donde uno las va a sembrar. Pero llega un momento que si uno empieza a pensar esas cosas y agarra la información que tiene a mano y no puede hacer nada, porque hay que ponerse a hacer todo desde cero. Entonces, en algún momento tuvimos que, bueno, hagamos lo mejor posible con lo que tenemos ahora e intentemos juntar información que sirva a futuro para todo esto. De todas maneras, es interesantísimo el tema, y sobre la estructura genética, digamos, y la forma de reproducción, y eso tampoco se sabe mucho, y estamos viendo con Selva también, a ver si hacemos algo de eso más adelante, ¿no? Como de estudiar, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la genética y la diferenciación de ecotipos, y la manera en la que uno después decide dónde colectar y qué reproducir y qué sé yo, que tienen que ver con eso, y obviamente que eso tiene todo que ver con el tipo de reproducción. Hemos estado leyendo de eso, hay una disciplina que se llama genética del paisaje, que está buenísima, que es como una mezcla de ecología del paisaje y genética de poblaciones. Estamos ahí, pero bueno, yo creo que esas son líneas que siguen, pero que exceden mi doctorado. ¿O no, Lalo? No, es que eso está perfectamente claro. Yo lo que decía era usar la información existente, ¿no? Sí. Lo que se sabe, y incorporarlo como una descripción más, y quizás tenerla en cuenta en el momento de hacer la selección final. Está claro que no podés abordar eso porque es otro objetivo, nada que ver. Así que, sí, está bueno, y lo tomo porque te digo, ¿viste? No te voy a decir que hay esa información de todas las especies, pero es una información que aparece para algunas, ¿no? Así que está bueno. Está bien. Y lo otro, bueno, un poco hablaste, pero era más que nada preguntarte en lo que llevan ya en contacto con los productores, qué pensaban de la receptividad a esta innovación, digamos, ¿no? Si ese trabajo docente va a ser un trabajo arduo o va a ser relativamente rápido en relación a la adopción, ¿no? Sí, en ese sentido, eso es algo que, digamos, yo hice la maestría con medio un poco parecida, digamos, en términos de hacer como un screening de especies, pero para leguminosas solamente, leguminosas forrajeras. Y vengo pensando, y lo empecé en el 2015, entonces vengo pensando en estos temas hace mucho tiempo, pero esa interacción con los productores, digamos, no es solo del sudoeste, sino que yo soy de Tandil, entonces en el medio me volví a Tandil, en el medio estuve de viaje, en el medio interactué con un montón de grupos de productores de otros lugares, entonces lo que te voy a decir no es estrictamente para el sudoeste, sino que bastante también para Cuenca del Salado, que es la otra gran zona de provincia de Buenos Aires que tiene pastizales todavía, ¿no? La mayoría de los productores no está buscando semillas nativas, pero dentro de una minoría de productores que están en procesos o de empezar a trabajar con producciones de base agroecológica, o de entrar en movimientos de ganadería regenerativa que están creciendo un montón en la provincia y en el país, te diría, hay muchísimo interés
porque quieren recuperar los pastizales y a veces empiezan a manejar y la respuesta es buenísima, muchas veces, y otras veces no, digamos. Y cuando yo digo que trabajo con esto, es como, buenísimo, dame que lo pruebo en el campo, y necesitan 20 kilos y yo lo junto a mano, digamos. Entonces, hay 2 o 3 personas que me llamaron diciendo, bueno, produzcamos semillas acá en el campo, arranquemos, pero la gente tiene otros tiempos, ¿viste? Como arranquemos el mes que viene. Y yo Claro. creo que a diferencia de para otras cosas, por ejemplo, para producir árboles en vivero, árboles nativos o cosas así, sí se puede hacer de una manera como más casera, porque la cantidad de semilla que se necesita es poca, entonces el esfuerzo de colecta es poco, entonces si falla, bueno, vas y juntás de nuevo en un ratito, ¿no? No pasa nada. Pero acá las superficies son tan grandes y la cantidad de semilla que se requiere es tan grande que no podés fallar. No te puede salir de implantarse el 0,2% de lo que sembrás. Entonces es necesaria una instancia de investigación y hacer esto, ¿no? Primero. Entonces, hay interés, yo creo que va a ser fácil yo creo que si hubiera semillas ya habría gente plantándolas. Hay productores que están haciéndolo tipo huerta, probando, empezando a probar, viendo si llegan a la cantidad mínima como para meter eso en una sembradora. Qué bueno. Pero va a llevar un tiempo escalarlo y además necesita de esta fase de investigación necesariamente para mí, ¿no? Todo lo que es tecnología de semillas es súper importante. Y la idea es, sí, en el marco del doctorado, que no lo puse porque todavía no lo desarrollé tanto, incorporar como dentro de estas variables, cuántos saben, o sea, hacer algún tipo de evaluación del conocimiento local de estas especies. Lo que pasa es que el conocimiento local de un lugar que no tiene comunidades digamos, no estamos en un contexto en el que uno puede ir a trabajar con comunidades indígenas que tienen una historia de coevolución con el ecosistema ni nada, y aparte son pastos que lo que vi para mí, lamentablemente, es que no los distinguen unos de otros mucho, no tienen mucho ni idea que comen las vacas, digamos. Entonces es bastante desafiante, porque ¿cómo haces para que te digan que algunas cosas sí sacamos en limpio? Por ejemplo, Jaraba es un par de productores me dijeron, de esto se llena el campo cuando hay sequía, y eso lo tienen clarísimo, como que es el recurso forrajero de cuando hay sequía. O la que se comen primero, que la poda se la comen primero, lo tienen claro, digamos. Pero todo eso otro en el medio, entre lo de la sequía extrema, lo que más les gusta y lo que menos les gusta, no hay como un nivel de resolución muy fina que yo haya podido detectar. Capaz que lo desarrollo y puedo sacar algo en limpio, ¿no? Pero bueno. Y a eso se suma que también hay una diversidad de productores terrible, y están aquellos que viven en el campo, que el campo es para su familia, que es su tradición, que lo cuidan, que lo quieren, y está el que lo tiene como una inversión, el que lo arrienda, el que no le dan los números y lo tiene que arrendar y no le queda alternativa, el que a sus hijos no le interesa, entonces poco a poco pierden la tradición familiar de tener el campo, y la información que uno puede sacar de un lado y de otro es tremendamente distinta. Entonces es difícil, más allá de que encima es un tema que no es al que estamos acostumbrados, entonces también lo tenemos que pensar y que resolver de alguna manera. Clara lo va a resolver. bueno, Entre las cosas que le dejo hacer, una es esa. tengamos la esperanza de que cuando haya algunos adoptantes, esto se difunde rápidamente. En ese sentido, así que me parece que no van a tener grandes dificultades. Y de hecho, una de las ventajas, yo en un momento pensaba si hacer el doctorado en Cuenca del Salado, cuando me tomé mi tiempo entre la maestría y el doctorado, pensaba si hacer el doctorado con esto, en Cuenca del Salado o acá. Y fui a hablar con Elizabeth Jacobo, que es una investigadora que trabaja en pastizales hace muchos años en Cuenca del Salado, y me dice, volvé al sudeste. Porque acá, me dice, tenés 2 cosas. Una es que hay mucho flujo de semillas por inundación. O sea, la Cuenca del Salado tiene una dinámica de inundaciones periódicas que le da muchísima más movilidad a la semilla. Entonces es mucho más factible recuperar pastizales por manejo que acá. Y la segunda es que allá tienen pasturas que les funcionan muy bien y son de buena calidad. Acá, digamos, más allá de que pueda haber productores interesados en el pastizal y en las nativas en particular,
y en la restauración, aún el que no esté interesado, no hay pasturas que se adapten al sudoeste y sean buenísimas en calidad, ¿no? Hay el pasto llorón, pero el pasto llorón no es una pastura de muy buena calidad, la festuca está fuera de su zona, las pasturas comerciales comunes tienen dificultades en la implantación, el pánico La tiene dificultad es el porcentaje muy sudoeste, que un año bajo. te llueve un montón y otro Claro. año es como este que te morís de angustia. O sea, la dificultad es el lugar. Es la Claro, zona entonces, con mayor variabilidad climática de la Pampa y es imposible definir, es tan errático todo que es imposible predecir si un año va a ser bueno o no, y cuando falla, si el año que se saca la pastura no llueve, es terrible para el que puso la plata para hacer eso. claro. Entonces, en ese contexto, un desarrollo de una semilla nativa que sea de buena calidad, porque las forrajeras nativas tienen una calidad interesante y que además tiene toda esa variabilidad genética que le permite enfrentarse, no siempre, el año pasado, por ejemplo, los pastizales se veían mucho más productivos que este año, no lo medí, pero es bastante claro, pero bueno, no se mueren tanto, ¿no? Entonces es como que sería interesante aún para productores que no les interesara en particular la restauración de pastizales, ni las nativas, ni nada, ¿no? Como que es una zona, tiene ese valor agregado respecto a otros pastizales más resilientes o donde funcionan mejor cosas exóticas, ¿no? Bien, claro, yo tengo una pregunta. Cuando vos comentaste el escarificado con temperatura, con alta temperatura, dijiste que usaban soplete. Sí. No era alta temperatura, era fuego directamente. Directamente al fuego. Lalo me hizo unos videitos de los tratamientos en el tercer mundo, pero ya me voy a ir a Australia. Por Pero Es muy del tercer mundo. no cerca del tercer mundo, pero tuve que hacer tratamientos con fuego, simular, para ver qué pasaba con semilla de caldén. Saben que la semilla de caldén es una semilla de cubierta muy dura, ¿no? Tiene una escarificación, requiere una escarificación física porque la dormancia es física por la cobertura. Y no se le puede poner, o sea, cuando le pones fuego directo, el embrión muere. O sea, no. Sí. Supongo que con lo que vos trabajando es mucho más lábil la semilla, la cubierta seminal, que la de Caldén. Y en Lo ese que caso yo, peor. claro, en este caso temperatura directa es complicada. Entonces, también leyendo literal, porque yo tampoco encontraba cómo, hasta las puse arriba en una sartén, dentro de un horno, no había vuelta, es con horno de mufla. Sí, Con en realidad el Espera, tratamiento es... Sí, espera un perdón. minutito. No, te explico así cómo es que lo hicimos, para ver capaz que te sirve a vos, porque podés hacerlo en cantidad. Lo que hicimos, pusimos unas especies de asaderas con tierra, las semillas y una pequeña película de tierra encima. Porque la tierra amortigua bastante la temperatura, cambio de temperatura, ¿no? Entonces, esa fue la que mejor me resultó a mí para temperatura. Después lo probamos lo mismo cuando hicimos los tratamientos de temperatura para lupinos aurionitens y también funcionó bien ese sistema. O sea, no quemamos el embrión. Así que tal vez ir por ese lado y ahí puedes regular las temperaturas, cosa que con un soplete no puedes regular. Sí, Entonces ahí podés poner la temperatura, también ir probando distintas temperaturas a ver cómo funciona. yo cuando hice tratamientos pregerminativos para tratar de romper dormancia en leguminosas usé estufas, pero acá el tratamiento no era ni un tratamiento térmico para tratar de romper la dormición, ni tampoco era un tratamiento con fuego para ver efectos de sustancias ligadas al humo, a ver si tenía alguna incidencia. Sí, Sino que es un tratamiento que apunta a mejorar la manipulación de la semilla. Tiene que ver con el proceso de tecnología de semilla. para y sacar lo que hacemos era quemar los apéndices. Claro, para que quemar los. Pero el pasa es que haciendo eso, de todas maneras, con soplete, destruís, o sea, quemás la hojarasca, ponerle la cubierta, pero destruís el embrión. No destruimos todos los embriones, por lo menos seguro, porque germinaron un montón. Pero lo que hizo esta gente, que es un grupo de Australia que trabaja mucho en tecnología de semillas para facilitar la manipulación, incluso trabajan con priming y con coating y con otras metodologías más desarrolladas para todo lo que es hortícola, para facilitar la manipulación simplemente, digamos,
vos lo que querés es que no se te reduzca la germinación, pero no te interesa aumentarla con esos tratamientos. Entonces lo que ellos hicieron fue una máquina que es muy sencilla, que es un cilindro que gira y un soplete, pero eso gira a alta velocidad, y entonces con ciclos intermitentes y regulando el tiempo de exposición y la distancia del soplete a las semillas, lograron mejorar muchísimo la manipulación, la facilidad de manipulación, y sin reducir la germinación, ¿no? Entonces se puede hacer, lo que pasa es que yo lo hice manualmente y no se puede regular prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, y a diferencia del Caldén que usabas vos, o de los pinos, la semilla es tan chiquita, estamos hablando de semilla del tamaño de la del pasto llorón, que es muy difícil esto de decir, bueno, le pongo una capa aislante, tierra, o sea, las perdemos ahí las semillas directamente. Entonces, pero aparte justo lo que querés es exponerla, porque si le pones una capa aislante de tierra tampoco te quema la arista, que es lo que no, bueno, en el caso de sí, que uno quiere que le quemen los apéndices, pero el tamaño para manipularla es mínimo. En esa tolvera sí, pero viste que los embriones, más en las gramíneas, están muy expuestos. Sí. Todo lo que es mono está muy expuesto al embrión. Entonces, sí, bueno, tal vez en cantidad, sí, girándolo a alta velocidad, bueno, ahí se reduce la posibilidad de que le llegue fuego directo. Ya te digo, sí, fue todo son muy cosas tercermundista. de desarrollo de técnica, o sea, probar hasta que das con el tiempo, y la combinación de tiempo, temperatura y velocidad que no te las mata, digamos. Ya alguien lo hizo, así que se puede hacer. Bueno, perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para realizar? Ya hay varios me mandaron ahí en el chat que se tuvieron que retirar. Bueno, viendo que no hay ninguna otra pregunta, una vez más, muchísimas gracias, Clara, una excelente exposición, realmente muy interesante lo que están trabajando, y bueno, recuperar los pastizales del sudeste bonaerense siempre, cualquier tarea que sea, es bienvenida, ¿no? Porque todos estamos tratando de trabajar, los que trabajan en pastizales, tratando de ir por ese lado, ¿no? Gracias. Cualquier cosa, si queda algo por ahí, me escriben. Seguramente va a haber gente que va a estar Listo. interesada. Bueno, Gracias. los despido y muchísimas gracias. Bueno, estaremos anunciando en el próximo seminario, oportunamente. Gracias. Chao, hasta luego.